Bueno, ya que estamos hablando del tema migratorio, es momento también oportuno de hablar del título 42. Muchas de las personas conocen del tema, otras desconocen realmente a qué se refiere el título 42. Pero cuando hablamos de las disposiciones actuales de un juez que es un juez conservador, pues mantiene definitivamente la situación migratoria del título 42. Es decir, ¿qué pasará a partir de hoy para mañana? ¿Qué afecta realmente todo esto? Bueno, un experto nos estará ampliando en este momento con temas de migración internacional sobre la situación a la que se enfrentan miles y miles de migrantes, muchos de ellos que con la situación del título 42 en la administración Trump, por la situación de la emergencia de la pandemia, pues se vino prácticamente acumulando las deportaciones masivas, aparte de las caravanas, grandes caravanas que seguían surgiendo en tiempos de pandemia. Hoy la situación cambia, porque hoy dejaría de ser vigente el título 42, pero se eleva la incertidumbre en migrantes, ya que un juez conservador pues ha decidido mantener vigente esta acción propuesta en su momento por la administración Trump y que ahora la administración Biden quería de alguna manera eliminar, pero no se logró. Está con nosotros Leonardo Ruiz, analista internacional. Leonardo, cuando hablamos de título 42, surgen todas estas preguntas. ¿Qué pasará en los próximos días? Hoy tendría que quedar sin vigencia. Lamentablemente, un juez conservador mantiene el título 42 activo y esto mantiene también la situación de las deportaciones masivas. Así es. Saludos. Hola, Axel. Gracias nuevamente por la invitación. No sé si me escuchan bien. Claro, claro. Adelante, Leonardo. Perfecto. Gracias. Sí, mira, un caso bastante complicado y grave para lo que son la definición de políticas públicas internacionales y más en el caso de la inmigración, que son políticas públicas internas del gobierno de Estados Unidos, cuando una ley que no tiene nada que ver directamente con las políticas de migración, porque en realidad es una ley de salud y es una ley de salud del año 1944, que vino posterior a una actualización de una ley de 1889, la trajo a colación Trump en marzo del 2020 como una ayuda para él, para su gobierno, dentro de sus políticas de deportación, de utilizar el título 42, como bien lo dicen, lo han estado reseñando a través de todo el día ustedes, y ahora resulta que una política de salud la utilizan políticamente para la parte migratoria, lo cual es sumamente grave y es lo que ha levantado tanta polémica. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, mira, las estadísticas son bien complicadas. Solamente en el año pasado, en 2021, se detuvieron más de 1.7 millones de personas trataron de cruzar la frontera, fueron detenidas, y de ese 1.7 millones de personas, casi 1 millón, el 61%, fue deportado utilizando el título 42. ¿Qué es lo grave del título 42? Como bien lo han reseñado, que el título 42 no le da chance al migrante de nada, no tiene oportunidades de nada, de exponer su caso, de exponer su situación, sino que automáticamente lo establecen como que es una persona que tiene las posibilidades de traer enfermedades para los Estados Unidos y por este título, por esta situación de emergencia, simplemente lo deportan. Ha sido muy efectiva para el uso de migración, para la deportación de personas, y esto que veníamos hablando, la deportación masiva, pero de una manera totalmente injusta, por eso es la guerra que hay y la cantidad de gente de los derechos humanos que están sumamente molestos porque vuelvan otra vez a aplicar esta ley que es totalmente injusta para el caso de migración. Una ley que no es de migración, sino que es de salud, pero se aprovechan por la situación de la pandemia para utilizarla como una ley de migración. Y fíjate tú el caso bien grave de que ahorita ya se está hablando de que para julio se abren y se flexibilizan todo lo que es la situación del COVID, porque ya ha bajado, las vacunas han funcionado, los sistemas de salud están funcionando, ya se ha reducido totalmente la terrible situación que vivimos en el 2020-2021, pero fíjense entonces que ahorita en el 2022, cuando ya esa ley debería desaparecer, como bien lo estableció el gobierno de Biden, que era su política actual, ahora resulta que un juez conservador
se habla incluso de que estos 3 estados, 2 de los cuales sus gobernadores son republicanos, simplemente por razones netamente políticas, reactivan una ley que tú dices, pero no tiene ni el mayor sentido, como lo han establecido ya la misma CDC, cuando dice que no se justifica que se utilice. La CDC es el organismo con el cual Trump se aprovechó para reactivar este título 42. Y ahora resulta que ellos mismos dicen que ya no es necesario, pero resulta que un juez, a través de su poder pues, judicial, hace que se reactive, poniendo una cláusula dentro de su mandato, donde establece que se tiene que hacer un estudio, primero, un estudio que puede llevar mucho tiempo, para que puedan en realidad eliminarse ese título 42 ahorita dentro de lo que son las políticas migratorias. Y eso es un grave, grave golpe que se le da al gobierno de Biden dentro de sus políticas migratorias. La pregunta que me hacías de que si eso va a implicar deportaciones masivas, mira, no veo ninguna diferencia de lo que pasó el año pasado. El año pasado, cuando empezó el mismo Biden, fíjate tú, Biden tomó el control del gobierno en enero de 1921, del 2021, perdón, del año pasado, y aquí viendo las estadísticas, comenzó el mismo año pasado con un récord entre 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, llegando a finales del año a aproximadamente 109,251 y 113,363 personas fueron deportadas en un solo mes, que fue el punto más alto de las deportaciones que se dieron, que obviamente son deportaciones masivas que nos da un número total de casi 2 millones de personas, lo que se ha llevado hasta ahora, aprovechando el título 42 como una ley de salud utilizada para migración. Bien grave esta situación, bien lamentable, y sobre todo para la pobre gente que pues, está buscando otra alternativa en su vida debido pues, a todos los problemas que existen en los diferentes países desde donde migran. Otra cosa que se habla, que sale en muchos lados, que están haciendo se están presentando unas situaciones bastante extrañas en estas deportaciones, como por ejemplo, deportan a gente de Centroamérica, pero no deportan a gente de Ucrania. Todos sabemos lo terrible que está sucediendo allá, pero se ve pues que existe ese tipo de diferenciación que es injusta para la gente, porque algunos sí, otros no, y porque algunas situaciones de una manera y porque las otras no. Y eso es una de las cosas que es lo lamentable de esta manipulación por la discrecionalidad que existe entre los funcionarios para determinar quién sí y quién no. Ahora bien, Leonardo, el tema es muy amplio definitivamente. Así brevemente te pregunto, ¿esto puede provocar alguna crisis humanitaria? Bueno, de hecho ya la está provocando porque siguen llegando miles y miles de migrantes a Río Bravo tratando de cruzar de noche, de día, precisamente por esta situación, que no querían llegar a esta fecha, pero han llegado y continúan las deportaciones por el título 42. ¿Esto puede provocar una crisis migratoria? ¿Una crisis humanitaria? Totalmente. Mira, ya los principales estados fronterizos que se han estado mencionando, las otras imágenes, podemos ver el colapso que hay en todos los centros donde se alojan esta gente que está tratando de emigrar. En ambos lados de la frontera está todo colapsado, porque ahora, en base a esta nueva decisión, pues tienen que ver qué hacer. Y esas deportaciones masivas que causaron tanto problema el año pasado, la cantidad de aviones que vinieron, aquí todos sabemos en Guatemala la cantidad de migrantes que lograron llegar, que llegaron, eso es ya una crisis. Fíjate que la gente de Human Rights el año pasado hicieron un estudio, te voy a dar ahorita los datos, donde aparecieron de esta gente que era rechazada, que la tenían de un lado a otro entre los diferentes centros, aparecieron y lo tienen ellos registrados 7,640 secuestros, violaciones y ataques personales a todas estas personas que fueron expulsadas, que quedaron en el aire, que quedaron sin ningún tipo de refugio, de protección, venían de otros países y quedaron totalmente en el aire. Y todo lo que eso fue aprovechado por la gente de las trata de personas
para todo lo que está viendo, estas cantidades de abusos, violaciones, secuestros, que lamentablemente esta pobre gente que ya de por sí llega con tantas limitaciones y con tantas restricciones, ahora van a recibir todo este tipo de violencia de toda esta gente, de la trata de personas, y obviamente eso causa y genera unas graves consecuencias dentro de lo que es la parte de los derechos humanos. Muy triste, muy lamentable, cuando una ley que se supone que es para proteger a un país de su salud, ahora se convierte la utilizan de una manera errónea para hacer políticas de migración. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Leonardo Ruiz, por esa ampliación al tema. Veremos qué pasa en los próximos días. Se mantiene vigente el título 42, una ley de salud utilizada para la migración y deportaciones masivas instituida en su momento por la administración Trump y que continúa activa con la administración Biden.